Recuerdo que en la universidad salía a desayunar con algunos colegas y había uno en particular que nos decía siempre, pongan mi parte que yo luego les transfiero. La verdad no me importaba porque el monto era una cantidad mínima y no me interesaba pagar esa parte. Pero luego lo escuché jactándose una vez diciendo que nosotros siempre le terminábamos pagando el desayuno y éramos unos bobos por pensar que él en algún momento nos iba a pagar esa cantidad de plata. La viveza criolla es una frase hecha o frase literal del español del cuño particularmente argentino, que describe una especial manera de enfocar la vida en Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, así como también en Venezuela y otros países latinoamericanos. La llamada viveza criolla, cuyo significado es muy específico en las zonas de influencia del Río de la Plata, ha sido señalado por algunos como una de las causas principales de la profunda crisis política, social, económica que soporta actualmente Argentina y Venezuela. La expresión contempla y engloba una especial filosofía de vida, de querer siempre obtener alguna ventaja, de querer siempre recorrer la línea mínima y resistencia y mayor comodidad, la que en algunas zonas, tanto en Argentina como de Paraguay y Uruguay, se extiende en todos los niveles socioeconómicos, priorizándose este aspecto respecto de cuestiones éticas, morales y de principios. El concepto así expresado es bastante similar al gentilicio brasileiro, expresión de uso corriente en Brasil. Básicamente, lo que es la viveza criolla es esa señora mayor que cuando estás en la cola de la buseta y lleva 3 horas en la cola de la buseta y ya te toca a ti la próxima buseta cuando vas a entrar, se te cola la viejita y te roba el puesto. Eso es la viveza criolla. Y creo que todos hemos tenido a alguien que se aprovecha de nosotros usando eso que llamamos viveza criolla, sea un amigo, sea un familiar, sea un profesor o sea un conocido. Siempre hemos tenido ese contacto con lo que es la viveza criolla, o tú puedes que abuses de lo que es la viveza criolla, porque desde niños nos crían con la idea de que no te dejes joder o yo te jodo. Así nos crían nuestros papás, o por lo menos así era una frase que me decía mucho mi papá, la frase de si te dejas joder, te jodo yo a ti, porque no puedes ser bobo, no puedes ser huevón. Básicamente nos crían pensando que respetar las reglas o el bien común es ser un bobo o ser un huevón. Hoy decidí hablar sobre este tema, sobre lo que es la viveza criolla, lo que es, cómo está tan arraigada en la cultura de los venezolanos lo que es la viveza criolla y cómo mayormente una gran mayoría de la población cree que está bien usar esto de la viveza criolla, ser más vivo que otros y aprovecharte del inocente o aprovecharte de alguien que está distraído. Porque se supone que o eres tú o es la otra persona. Entonces la viveza criolla es básicamente eso, incluye lo que es la falta de respeto para otros e indiferencia al bien común en un marco de intereses principalmente individuales o a lo sumo familiares. Tengo varias experiencias de lo que es la viveza criolla, pero creo que cuando la capté más fue en una situación que viví en uno de mis trabajos, cuando llegué a trabajar en lo que era una papelería aquí, y trabajaba en esta papelería. La papelería quedaba en un centro comercial, pero en este centro comercial existía un supermercado. Exactamente, la papelería donde yo trabajaba quedaba al lado del supermercado. Entonces, en este supermercado, que es bastante una franquicia de supermercado bastante conocida en el estado Zulia, en este supermercado no te dejaban entrar con lo que era bolsos o carteras, pero ellos no tenían ese tipo en la entrada que te agarra el bolso y te da un número, pues no, ellos no tenían eso. Entonces, en la papelería antes que yo, la chama que trabajaba anteriormente, ella cobraba una cantidad de plata por guardarte el bolso o tu cartera, algo así, y
hacía eso, pues. Tú le pagabas una cantidad de plata por hacer eso para que tú pudieses entrar al centro comercial, al supermercado. Entonces era como mi cuarto día, el tercer o cuarto día de trabajo donde estaba trabajando. Era mi cuarto día en que había comenzado a trabajar apenas en esa semana. Y yo particularmente no quería hacer eso de guardar los bolsos porque no tenía ni siquiera los numeritos, que yo le daba al cliente el número y lo ponía en ese lugar y ya sabía qué número tenía el cliente y cuál era su bolso, ¿no? Entonces no quería hacer eso porque no me quería equivocar y no quería cometer ese tipo de errores. Y no quería guardar los bolsos de las personas. Pero ese día llega una chama, llega una cliente, llega muy apurada. Ella carga como 2 bolsos, viene con otra tipa. Las dos son las típicas gordas, negras, bachaqueras, poco confiables, que viven por Tierra Negra, una mierda así. Entonces, estas chamas llegan muy apuradas y me dicen, chamo, hazme el favor, ¿qué tal? Guárdame el bolso. Y yo quedo como que, yo lo pienso, pero la chama se veía tan apurada y yo le dije como, bueno, está bien, pero eran como las 4:30 de la tarde y yo le digo, cierro a las 5:30, le digo, cierro a las 5:30, así que tienes que salir antes del supermercado a las 5:30 porque a esa hora cierro el local. Y ella, bueno, dale, no me voy a tardar mucho. El punto es que la chama se va, me deja el bolso, yo lo guardo ahí y ella se hacen como a las 6 de la tarde y la chama no había salido del supermercado y yo normalmente a las 6 de la tarde ya había cerrado el local. Entonces, no había cerrado el local, yo había esperado por ella porque la verdad es que yo vi muy buena intención en hacerla, no quería fregar a la chama porque yo decía, bueno, no sé, ella tal vez en su bolso tiene las llaves de su casa y la voy a dar por fuera de la casa, algo así. Entonces me había esperado más del tiempo del usual y la chama no salía. Entonces yo lo que hice fue que bajé la Santa María y subí las escaleras para ir al baño. Y yo dije, bueno, no, voy al baño, bajo y si no veo a la chama, me voy. Se jodió, se fregó la tipa. Pero no, cuando bajé del baño, estaba la chama esperándome ahí, esperando que yo abriera el local donde había estado el chamo, que tal, mi bolso está ahí. Entonces cuando yo llego, yo le abro de nuevo, subo a la Santa María, saco el bolso de la chama, le entrego el bolso. Y inmediatamente la chama revisa el bolso y ella me dice algo así como que no, aquí me falta algo. Y yo, no puede ser porque no en ningún momento revisé el bolso, le digo yo, en ningún momento revisé el bolso, no te puede faltar algo. Entonces ella me dice, no, sí, me faltaba como un envase, ¿qué tal? Pim, pam, pum, algo así me dice ella. Y yo le digo, no puede ser porque en ningún momento llegué a abrir el bolso. Y ella me dice, sí, me falta un contigo. Exactamente, era un contigo. Y yo le digo, no hay ningún contigo. Y ella me dice, sí, y me lo tienes que pagar. Y me vas a tener que dar uno de los contigos que tienes ahí. Exactamente en ese momento yo tenía 2 vasos, de esos vasos que son como, donde tú puedes agregar una bebida. Son vasos térmicos, esos son los contigos, unos vasos térmicos. Y yo tenía 2, tenía uno que es el mío y tenía uno que es el de mi hermana. Y tenía 2 ahí. Y la chama, antes de llegar, ella ya había fijado que yo tenía uno de los contigos. Y su idea principal siempre fue como el fregarme, el querer quitarme el contigo. Y este tipo de mujeres son perfectas para formar un escándalo en público. Y esa era su intención. Ella tenía una gritadera, ¿qué tal? Que yo tenía que pagarle el contigo. Y yo le decía que no le iba a pagar nada porque básicamente yo ni había abierto el bolso ni le había sacado nada. Y comenzó con el punto de pim pam pum de que ella tenía un hermano que era guardia. El punto fue que se formó un revolero, pero no le pagué nada porque no tenía nada. Y ya luego que se fueron, uno de los guardias de seguridad me dijo algo así como, menos mal que no lo hiciste porque esas mujeres siempre hacen ese tipo de desastre en cualquier lugar. Es decir, se aprovechaban de las personas, se aprovechaban de la buena intención de alguien, haciendo uso de lo que es la viveza criolla, queriéndose aprovechar de una persona simplemente por robar lo que era como un vaso térmico, una vaina así. Eso fueron una de mis experiencias con lo que es la viveza criolla. Y ya yo había tenido como la que conté al principio del pana de la universidad, de lo que es la viveza criolla. Pero básicamente cuando yo me pasó esta experiencia fue como más grande, o sea, fue algo en un nivel mayor. No era un chamo que no me quiso pagar unos pastelitos, no, algo así, no. Fue alguien que me quiso estafar. Y es algo muy común aquí, en la región de aquí, sobre todo en lo que es el estado Zulia. Es algo muy común, porque básicamente ahorita se viven 2 cosas, que es la estafa cibernética, ¿no? Pero hay dos
formas de estafa cibernética que se ven mucho aquí, que es lo que llaman el peluquear y lo que es el robar tarjetas de crédito. Y es tan grande así que una vez leí un artículo de un periodista muy famoso de acá de Venezuela, un periodista que aparece en Provisión, tiene hasta un programa que se llama Vladimir a la Una. Entonces este periodista, él hablaba de lo normal que se había vuelto esta práctica, ciberestafa, que llaman así ciberestafa, y que uno de los lugares donde más común era, donde más registro había de este tipo de ciberestafa, del que llaman el peluquear, era mi ciudad, la ciudad donde he vivido tantos años, Cabimas. Cabimas o es el lugar donde más se practicaba este tipo de ciberestafa, que es lo que es peluquear. Peluquear básicamente viene siendo el que tú te hagas pasar por otra persona, una chama, una tipa súper bonita, te haces pasar por una tipa súper bonita en internet y estafas a un hombre de otro país o del mismo país. Lo estafas. ¿De qué manera llegas a estafarlo? Primero, te estás haciendo pasar por una persona que no eres tú. Y segundo, le estás pidiendo dinero a esa persona, haciéndote pasar por otra persona que no eres tú, ¿sabes? ¿Sí me explico bien? Entonces, básicamente, estás mintiéndole a alguien y estás robando dinero. Eso es una estafa. Para los que no entienden lo que es el concepto de estafa, es una estafa. Entonces, básicamente, de eso, más o menos, para hacerlo lo más resumido posible, de eso se trata lo que es el peluquear. Y era algo muy común aquí. La verdad, al principio cuando empecé a escuchar, tenía un amigo que me decía, no, que yo tengo diferentes carpetas, fotos de la chama, tengo los nudes de la chama, tengo fotos de la chama en un carro. O sea, el chamo de verdad se hacía un súper trabajo de investigación sobre a la persona que él le iba a robar la información, le iba a robar las fotos y todo este perfil. Luego él lo subía en Facebook con otro nombre y empezaba a agregar gente en el exterior que eran sus presas, pues, a quien él iba a intentar estafar. Entonces el chamo se tomaba muy en serio ese trabajo y ya había robado a varias personas en el exterior, había robado a varias personas en otros países haciendo ese tipo de estafa, ¿no? El punto es que acá se ha vuelto tan común que en varias ocasiones he escuchado que lo hacen bajo un término y es el de, bueno, la situación está muy difícil aquí y la verdad uno tiene que comer y el que se deja joder es un bobo. Entonces, con ese tipo de términos, ellos como se defendían y aún se defienden diciendo que está bien estafar porque uno tenía que defenderse aquí y estaba muy difícil. Y yo les trataba de explicar a este tipo de personas que lo que estabas haciendo era mal, que era estafando a alguien, le estabas robando plata y no era muy diferente a que le pusieras una pistola en la cabeza a alguien y le robaras la cartera, pues. Básicamente estabas haciendo algo que era ilegal, era completamente ilegal. Pero la cosa se ha vuelto tan común aquí que una vez leí en Facebook, en la página de la policía de acá, en el que habían puesto preso a dos chamos que hacían este tipo de cosas. Y la publicación en Facebook estaba llena de comentarios de gente diciendo que no dejan trabajar. O sea, básicamente la gente diciendo no nos dejan trabajar y cosas así, deberían estar pendientes de otras cosas. O sea, como acusando a la policía de haber metido en prisión a alguien inocente. Pero la verdad es que no era alguien inocente. El peluquear es un delito. Tú estás dejando mal parado a la gente. Tú estás dejando mal parado a Venezuela como sociedad porque estás pensando que está bien hacerlo y eso corrompe a la sociedad. La falta de respeto para otro e indiferencia al bien común en un marco de interés principalmente individual es una violación a lo que es una sociedad civilizada. Entonces ese tipo de viveza criolla corrompe a la sociedad y cuando uno lo hace y luego lo hace dos personas y luego lo hacen tres personas y comienzan a defenderse con el concepto de que la situación en el país está muy complicada y por eso es que estafas a gente en el exterior y te comienzas a defender con ese tipo de concepto o de argumento, estás fregando lo que es la sociedad. Y entre más lo hagas, más se está fregando lo que es la sociedad. Y ese es uno de los problemas principales
sociedad venezolana. Este tipo de estafa lo hacen normalmente chamos jóvenes porque son los que tienen mayor acceso a internet o lo que saben, conocen más lo que es el acceso a internet y a redes sociales, y ellos son los que más efectúan este tipo de estafa. Entonces cuando tú estás criando a un montón de jóvenes y les defiendes ese tipo de estafa, ese tipo de violaciones al bien común, ellos piensan que está bien hacerlo y están creciendo con ese tipo de pensamiento, un pensamiento en el que ellos creen que simplemente está bien aprovecharte de alguien inocente, y lo van a seguir haciendo. Tal vez luego de más adultos dejen de hacerlo, ya no peluquean, sino que hacen otro tipo de estafa, y tú prácticamente lo que acabas de criar es un delincuente. Y como ese delincuente que acabas de criar hay como 100 más, y este tipo de delincuentes son antisociales que joden y friegan la sociedad venezolana. Ahí es cuando realmente está el problema. Y ahí es cuando entra ese término de lo que es la viveza criolla, daña a un país, daña a una sociedad y daña a nuestro país. Lo grave que es la viveza criolla. Desde el chamo, tu pana, el que no te paga la transferencia de los pastelitos, hasta el chamo que está haciendo un delito. Lo que es un delito, como lo es el peluquear, el estafar a alguien en el exterior, o lo que es como otro término que dicen el bajar, que es básicamente robar tarjetas de crédito. Y robas tarjetas de crédito a alguien y dices, no, pero ya que eso lo paga el banco ese, o eso lo paga eBay o lo paga Amazon, ellos no pierden nada y yo lo hago para vivir o algo así, pues. Porque ese son el tipo de argumentos que utiliza este tipo de personas que hacen estas formas de delito, que vienen siendo otra cosa que la viveza criolla, pues. Anthony Michael Bourdain fue un jefe de cocina, presentador de televisión, y escritor estadounidense. Él para mí es mi chef favorito, es mi cocinero favorito, es mi chef favorito por varias razones. Pero la razón por la que lo menciono en este momento es porque él escribió un libro referente a su biografía llamado Confesiones de un Chef, y en este libro Anthony Bourdain habla sobre, él va repasando momentos de su vida, y en el libro hay uno en el que él habla sobre una vez en que cocinaba en el restaurante neoyorquino Brasil Lef Halef, no sé si lo pronuncio bien, creo que es francés, y él era bastante joven, no recuerdo muy bien la edad que tenía en ese momento, creo que era como 22 años, y él en ese momento se enoja con su jefe de cocina, porque él le dice que las personas vienen y piden un plato, un corte de carne bien cocido, y ese corte de carne no debía comerse de esa manera. Para el mejor disfrute, ese corte de carne era término medio, y la gente, por ignorante, sin saber, pedía un corte de carne y lo pedían bien cocido, y realmente no disfrutaban del verdadero sabor de ese corte de carne, y él se enojaba demasiado. Y la respuesta de su jefe prácticamente fue, bueno, esta gente está pagando por ese plato y ellos tienen el derecho de pedirlo como ellos les dé la gana, porque están pagando por ese plato y pueden pedirlo como le plazca, pues. En ese momento, cuando leí eso, en vez de entender lo que estaba hablando Anthony Bourdain en ese momento, me incliné más por la razón de su versión de 22 años, de su versión joven. Porque yo también en ese momento estaba estudiando gastronomía y odiaba a la gente que no entendía de que hay cortes de carne que se deben comer en término medio. No fue después en que entendí que cada quien tiene el derecho de comerse plato como quiera si lo está pagando. Y con todo esto me refiero a algo, y es al tema de cuando hablan de si la yaca se puede comer con mayonesa, sí o no.
En esta época la verdad es que las redes sociales están llenas de lo que es meme referente al tema de si la yaca se come con mayonesa, sí o no. Y es que estamos en época de decembrina y ese es uno de los temas más referentes en este momento. Si estuviesen en otra época, critican a la gente que come caraota con azúcar o pasta con caraota. La verdad es que simplemente si tú estás pagando por esa yaca, tú puedes comértela como quieras. Te la puedes comer como te dé la gana, como te dé el placer, porque tú estás pagando por ese plato. La verdad es que a veces no comprendo la actitud de las personas de pensar de que si tú comes cierta comida eres Nietzsche, o si comes esto eres un pegado, cosas así, la verdad. Nunca he entendido eso. Pero si a ti no te gusta la yaca con mayonesa, simplemente no te comas la yaca con mayonesa. Si a ti no te gusta las caraotas con azúcar, simplemente no te comas las caraotas con azúcar. Hay platos en los que no son de aquí, son de otros países, pero hay platos que son de legumbres o son frijoles y llevan azúcar y son realmente manjares. Yo tengo la experiencia de una vez probé lo que fue caraota con azúcar, no fue a propósito, estaba en casa de una amiga, estábamos comiendo. Bueno, ella estaba sirviendo la comida y íbamos a comer caraota y ella, no sé, no supo diferenciar la sal del azúcar y ella en vez de agregarle sal a mi taza, ella viene y le agrega azúcar. Y yo le dije como que bueno, no importa, no te preocupes. Y cuando lo probé, la verdad es que no sabía tan mal las caraotas con azúcar. Y yo dije, wow, era la primera vez que probaba caraotas con azúcar y no me sabía tan mal. Entonces realmente ahí fue como cuando comencé a entender que no entiendo por qué critican tanto lo que es la caraota con azúcar, ¿no? Pero ese es el punto, cuando lo que mencioné al principio sobre Anthony Bourdain, que es uno de los cocineros más grandes de toda la industria a nivel mundial, o fue uno de los cocineros más grandes de toda la industria a nivel mundial, por sus diferentes programas donde viajaba por todo el mundo y probaba diferentes sabores, y sus varios libros que escribió. Entonces, este hombre de tal nivel gastronómico te decía que crecieras, que maduraras y que entendieras que cada quien puede comer como le dé la gana porque están pagando por eso. Eso te da a entender que no deberías de enfocarte tanto en criticar a la gente que come hallaca con mayonesa o caraotas con azúcar o cosas así, pues. Entonces es algo bastante interesante, por eso fue que lo mencioné. Y algo así que te puedo decir, si te invitan a una casa y vas a la casa de tu pana y te invitan a una hallaca, no hagas algo tan estúpido como para decir, no tienen mayonesa para echarle aquí. No, rey, no hagas eso. Pero bueno, eso era lo que quería hablar sobre lo que es la hallaca con mayonesa, o lo que son todo este tipo de comidas que siempre, por lo menos aquí a nivel nacional, siempre hacen críticas sobre eso, sobre todo Facebook, que para mí es una red social bastante tóxica, y siempre vas a ver memes o gente criticando a las personas que comen hallaca con mayonesa o caraota con azúcar. Si te gusta, puedes comerla como quieras, la verdad. Si te gusta, puedes comerla como quieras, puedes disfrutar de tu plato como te dé la gana, porque tú estás pagando por eso y tienes el derecho de comerla así, de esa manera. Bueno, estos son los dos temas que decidí hablar hoy. El tema sobre lo que es la viveza criolla, el tema sobre lo que es la hallaca con mayonesa, el tema de sembrina. El próximo episodio voy a hablar sobre más temas navideños, porque ya se viene el 24 de diciembre, ya se viene Nochebuena, ya se viene el 25 de diciembre, que es el día de Navidad, y voy a hablar sobre más temas de sembrina. Creo que este viene siendo el cuarto video que subo en YouTube. Si no me equivoco, viene siendo el tercer episodio del podcast. Y me gustó haber terminado este año con este proyecto, de verdad, bastante bueno. Espero poder seguir subiendo, espero poder seguir teniendo mejores ideas, seguir colaborando mejor y seguir mejorando más en este proyecto. Me alegro que le hayan gustado los episodios anteriores y espero que este también sea de su agrado.
Mi nombre es Ángel Enrique, el popular Quique, y este fue otro podcast de Cultura Inadaptada.